Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Seguimos en Halloween. Oh, yes. Happy Halloween. Halloween todo el mes. Historias creepy todo el mes. Sí. Y esta está creepy. Yo creo que es la más creepy. Como ya saben por el título. De esas Sí, cosas por el... donde nos pudo haber tocado cualquiera. Es la misteriosa desaparición de los followers de Borra después de que subieron foto con Chumel. De eso se trata. Es la peor decisión que he tomado en mi vida, güey. No es cierto. Te quieren. Mira, aquí están. La historia está chida, nos la pasamos muy bien. Entonces los dejamos con el episodio 138 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el caso de Leyendas Legendarias. Es otro... El Es el título, güey. ¿Eh? Es el título. Se ganó el título de Leyendas Legendarias. Ajá, el caso. No está bien. Hay más pruebas de que esto siempre es en vivo. Ese va a ser mi pretexto siempre que la cague. Estamos de vuelta en otro miércoles macabroso con mi buen amigo Mario López Capistrán, que ahora está a mi diestra. ¿Todo bien? ¿Qué onda? Lolo, Chumel, Ranferi. Y a mi siniestra no solo está Eduardo Espinosa, que Sí, estoy yo y luego placer. hay alguien aquí. Hay alguien más siniestro todavía. Sí, güey. Hay alguien más a la siniestra. Uber Ajá, siniestra. Uber siniestra. Chumel, ¿cómo estás? Se Oye, bebé, logró. Por fin se me armó. Ya pueden romper el sigilo. Ya se armó. Ya por fin estoy en Leyendas Legendarias. Ya hice yo mi dibujito. Oye, güey, Le pero si tú recé a estás aquí, Satanás. ¿quién está cuidando Twitter ahorita, güey? No, es bots. Ok. Bots. Se lo dejé al presidente así de, cuídame que estos güeyes. ¿no? Es sábado. No, en los fines de semana como que no pasaba tanto. O sea, estaba padre. Tranquilo, todo el mundo descansa tranquilón. hasta Twitter Todo el mundo en fin de descansa. semana. Sí, ya está. Les Por diste eso el vas día a- libre. Es como día libre. Es como aguas internacionales. O sea, sí puede haber un pedo, pero es de el lunes ya le entramos todos. No te El lo lunes ya nos vemos, emputamos. güey. Hoy es sin hashtag, el lunes le Sí, ponemos el lunes hashtag. ya peleamos, exactamente. Pues el tema de hoy, espero les guste, también es otro tema que nos han Estoy pedido. muy emocionado, cállense. Es que estoy en verga venía leyendo legendarias, perdón. Ya. Y más que nada en Halloween, güey, porque estamos Ya cállate. Sí, puros temas creepy, Yo tengo que- chidos, Cool. tenebrosos de Halloween. Y pues ahí les va, güey. Así es, baby. Hay lugares famosos por estar embrujados. La Casa Negra en México, la Casa Winchester en los Estados Unidos y la Rectoría Borley en Inglaterra. Pero la verdad es que no hay nada más horripilante y tenebroso que una institución gubernamental. Durante una época de incertidumbre social y política en México, se erigió una verdadera casa de terror, cuyos fantasmas radican no tanto en los gritos desencarnados de sus ex habitantes, sino en el verdadero terror que es la segregación social, Ay, la no, ya incompetencia sabemos. y la burocracia. Este edificio emblemático del México pasado es hoy en día un sinónimo de decadencia, tortura y marginación. Una institución creada para tratar enfermos psiquiátricos que cumplió tan mal su función que se le apodó popularmente como las puertas del infierno. Vale, madre. Hoy les voy a contar la historia de la locura en el manicomio general de la Castañeda. güey. Castañeda, mamén. Está Oh, en verga esa, yes. güey. Está en verga. No. Investigar esta historia estuvo épico. ¿Cuál historia es una banda, güey? Esa madre. Exacto. Vamos a investigar el hospital Caifán. Vamos a investigar la maldita vecina. Galletas, güey. Yo no lo... Es muy chilango conocer la Castañeda. O sea, como que acá en el norte no tiene cobertura, pero allá es todo el mundo... Ay, la Castañeda Sí, está Sí, cabrona, y eso qué que ya no existe. Ya voy a llegar a eso eventualmente, pero ya no hay rastros. nunca existió. Güey. Ay, sí. Era un espejismo. ¿no? Spoiler. Pues sí, ¿no? Pues bueno, después de una dictadura de 30 años, Porfirio Díaz andaba con un pie afuera de la presidencia. Sugirió en su entrevista con Krillman que, y cito,
México está listo para la democracia. Lo cual... Sí. ¡Qué huevos, güey! Exacto. Ya puede. ¿Saben qué? Pero, ¿sabes qué? Era lo que me gustaba de don Porfirio. No le temblaba la mano así de, ahora sí, muchachón. Dese la democracia. O sea, es admitir tu dictadura y decir, ahora sí vote. Ya me casé, güey. Ya no son Ya tan les chavos, enseñé. chavos. Órale, vámonos Sí, sí, a ya les votar. enseñé cómo Ah, está el ya pedo. sin rueditos, vamos. Ya les puse una máquina para hacer tortillas y les enseñé a leer. Ahora sí pueden votar. Ustedes denle. Pues todo esto alborotó las ganas de los mexicanos que buscaban un mejor futuro. Y el porfiriato es un tema muy amplio y polarizante que me llevaría a cuantiosos episodios contar. Pero para este episodio, el contexto que necesitan saber es que esta época se caracterizó por la idea de, y cito, progreso a la europea. Díaz se creía tan francés que se blanqueaba con polvo de arroz y mandaba hacer edificios en la Ciudad de México para que pareciera París. Así, Porfirio Díaz comenzó a preguntarse si las mejores ciudades europeas tienen manicomios fenomenales, ¿por qué nosotros no? Es así como Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda el 1 de septiembre de 1910, en medio de los desfiles y palmadas en la espalda, todo en el marco de los festejos del centenario de la independencia. Ok. O sea, Pero amo que ya tenía Reforma porque Reforma es parisino a cual más. Y lo dijo, ya tenemos el Palacio de Hierro. ¿Qué falta? El manicomio. Manicomio. Qué cosa más francés que un Le Manicomio. No, pero aparte se me hace muy poético el vamos a inaugurar un manicomio Sí. para celebrar el centenario de la... De aquí unas de la palabras del primer independencia. paciente. Ya ves. Pues el día de la pomposa inauguración, cientos de burgueses fueron a dar el tour por las increíbles instalaciones. Los recibió una fachada estilo francesa. Perdóname, ¿qué año es esto? 1910. Ah, sí, el primer centenario. Sí, pues, Ahí viene el primer troleo. Pinche Chumel, pon atención, cállense. Los recibió una fachada estilo francesa cerca de las vías del tranvía, donde un par de rejas de hierro forjado permitían el acceso a este nuevo recinto, que te daba la bienvenida con un enorme letrero que decía Manicomio General. Jurassic Park. Yo general. Qué gacho de esas puertas, ¿no? Sí, bueno, esos de madera gigantes, güey. Te vamos a llevar con otros amigos. Así. Los burgueses vieron las celdas de los loquitos y Díaz reafirmó que México estaba a la altura de los países del primer mundo. Oye, ese lenguaje ya no se acepta. No, sí se acepta. Lo porque quites, no. güey. Lo quites. No, Loquitos. a ver, no, Loquitos. no hay identificación para eso. O sea, pero seguro algún programa va a decir de, oye. No, es que digo, o sea, obviamente era otro México, güey. Loquitos, Era otro loquitos, México. loquitos. De hecho, voy a usar terminología de esos tiempos. Yeah. Lo voy a... Sí, ajá, o sea, cuando de justo plano para si tengo que darles el Sí, qué sí. significa. Si pero son compañeros, quítenle. Pónganle otra cosa. Ajá. aquí lo puse, de hecho, está entre comillas, loquitos, pero así les decían, obviamente. Y pues ahí México ya estaba a la altura de los países del primer mundo en temas de salud mental, lo cual, como veremos más adelante, sería terriblemente falso. Pero, o sea, la salud mental en esa época todavía andaban con el pedo de la lobotomía. Entonces, así que digas qué gran nivel tenían, güey. Eso, y amo que el concepto de loquito lo tenemos muy arraigado. Los católicos que íbamos a misa de chiquitos y el loquito entraba y chiflaba y Sí. así como que era de, es Pedrito. Y era, y nadie le hacía nada o perseguía palomas y... Todo llenito de aerosol la boca. Sí, Ah, pero todo el mundo decía de... Sí, oliendo a... Pero no era peligroso, era No, como, no, no. Paquito. Aquí en Juárez... Sí, ándale, Paquito? exacto. A toda madre. O sea, como que- o tenía un truco también. Paquito, ¿cómo estás? A toda madre. Y lo, Sí, que hablaba como Pato Donald, Sí, ¿no? algo así, güey. tenía trucos. Sí, Aquí sí. en Juárez se vieron muy famoso el güero Mustang. Traía un volante y andaba en las calles. De Mustang, güey. De Mustang, Güey, entre las fuck calles. yeah, sí. Ponía direccionales. Hacía altos, güey. Ajá, y la gente lo respetaba. Hacía sus saltos en los semáforos. Güey, ya perdimos eso. Le Sean ponían un loquitos. parquímetro, güey. Alguien, drogadictos, salgan a la calle con sus volantes. Sean libres. Exacto. Cuando hagan ayahuasca, pasen a las iglesias. Pues la institución había sido erigida en lo que antes eran las afueras de la capital, en el pueblo de Mixcoac. Ajá, Mixcoac, donde se hizo el ambicioso proyecto. La meta era atender a 1,200 pacientes. Al ser inaugurado, internaron a 779 personas, dirigidas desde otros hospitales menos modernos, entre comillas. Y los impulsores de este proyecto se inspiraron en el, y cito, reformador de la arquitectura psiquiátrica en Francia, Jean-Étienne Esquirol. Típico, claro. Sí. Esquirol y otro más, pero... Todos los sabores del arco iris, Yo güey. soy más de la escuela de Esquirol. Qué borremeco.
En un ¡Ay, ya te entendí! ¡Qué pende! Me compré unos Skittles y un Dubalín. Y un Dubalón. Pues en un principio, esta no era una mala idea. Antes de los Skittles, Hay que decirle Skittles ya, sí, güey. antes de los Skittles, los manicomios se parecían más a una cámara de tortura de la Santa Inquisición. Esta nueva arquitectura proponía crear un espacio que disminuyera la sensación de encierro, analizar y catalogar a los pacientes según sus síntomas para un tratamiento más especializado y brindarle a los internos una vista más agradable. Entonces era un avance, güey, porque Sí, antes no, nomás chido. era loco, va para este Adentro castillo del y calabozo, valió madre. ajá. A los iban y hasta los aventaban a la naturaleza, ¿no, güey? A que se perdieran y O sea, se como murieran más ahí. humano, ¿no? Como un espacio digno. Sí, ahí. y aparte- Es que Skittles lo hacía bien. Sí, por ejemplo, Skittles fue el que determinó los diferentes tipos de melancolía. Nunca se te va a olvidar. Es decir, el diseñador de Skittles. Esquijó. Pero de hecho, había una noción más insidiosa detrás de este nuevo y progresista sistema de salud mental. Como dijo el antropólogo Roger Bartra, y cito, así como el gran mito de la antropología en el fin del siglo fue el del salvaje, la naciente psiquiatría creó el mito del loco. En estos tiempos, el llamado loco era un mito compartido tanto por los científicos como por las familias de los mismos. Y cito, si bien en cada momento histórico impera una noción de locura, a partir del siglo XIX, cuando la medicina se hace científica, el mito del loco se construye en términos biológicos. El enfermo mental existe de facto, pero las ideas sobre él, sobre la locura, cambian con el tiempo. Y en estos tiempos, la locura la definían dos cosas, la clase social y la moral. Verán, México no solo importó de Francia el modelo del manicomio de Jean Etienne, también importó las ideas del alienista Auguste Benedict Morel y su teoría que consideraba que los hábitos nocivos como el alcoholismo o una vida sexual que rompiera los cánones de la normal degenerarían la raza por completo. Y cito, estos a su vez tendrían hijos imbéciles que no se reproducirían. De manera que los pujantes proyectos de nación en el mundo occidental se preocuparon por el loco en tanto amenaza para los objetivos modernizantes y civilizatorios. Eso que dices como del tema económico es muy claro. O sea, es Nerón, que era un desequilibrado mental y quema la ciudad, pero es el rey. Entonces, como le dan Claro. decide, es que es muy excéntrico, ¿no? Güey? Sí, Está- ajá, cuando tiene eres rico problemas, eres hay que ir a excéntrico, güey. Cuando terapia. eres Sí, pobre eres exactamente. loco, güey. Ajá, justo. Sí, y lo más como paréntesis, aquí está Nerón. 666 es Nerón en clave, eso es todo. Es Nerón Kaiser o el César Nerón. Ajá. Entonces 666 era la forma en que los judíos decían, este güey es un pendejo, pero ponían 666 y nomás los judíos sabían que 666 significaba ese pendejo. El Nerón. El Nerón. Todo el apocalipsis es propaganda chaira anti-institucional. Cámara, güey. El dragón de 7 cabezas Sí, con sí. 7 coronas era el Imperio Romano con 7 emperadores y sus 7 coronas y que va a caer y está madreando. Eso es. Sí, Ajá. era la cartilla moral de López Obrador. Ya entendí todo. Perdón, Chair. Híjole. Va, Nerón, perdón. Ajá. Pero el punto es que con esta mentalidad y de este modo, el encierro del loco ocultó intereses políticos. Esta mentalidad asentó las bases. La madre neta. Sí. O sea, puedes decir, es que está loquito, enciérrenlo. güey. Enciérrenlo. Sí. Y justo esto Se asentó las vuelve un bases. Lecumberri modernito. Haz de cuenta que es Verga, Lecumberri, sí. pero más cabrón de escapar, porque en Lecumberri había un crimen. Y el crimen es más fácil decir si lo hiciste Sí, o y no. acá es de... Está loco. ¡Loco! Y Ajá. diles que no. De hecho, esta es la base de lo que Señalándote, ¿no? Acá ya. Ajá. Se conoce como la biopolítica. En otras palabras, el ejercicio del poder bajo la legitimidad que le otorgaba la ciencia. Tal. Los alemanes le dijeron de otro modo después, ¿no? Sí. Eugenesia. De hecho, muchas de las bases de estos güeyes franceses era la eugenesia y de Lecumberri también. Nomás que no decían la palabra. Madres, va. Esto de que los locos van a tener hijos imbéciles que no se van a reproducir es eugenesia, güey. O la película de Mike Judge, la de Idiocracy, güey. Algo así. Pero de hecho, en México no se llegó a los diagnósticos de quién era o no considerado loco en las clínicas psiquiátricas o en las universidades. Fue en la medicina legal y fueron los médicos legales los que forjaron las leyes que determinaban no solo qué se consideraba anormal, sino además, y cito, que el loco no estaba en capacidad de ejercer sus derechos civiles ni sus responsabilidades penales.
Un loco no podía comprar o vender propiedades, testar, casarse, ni administrar sus propiedades. Ya te para dónde. Obviamente esto abre una puerta a chingarte a quien quieras. Vato, Don Porfirio, genio del mal. O sea, la neta, Está güey, cabrón, o sea, sí güey. está chingón. Pues es Porque que no solo es un receptáculo de perseguidos políticos, sino aparte te paraste el culo con y vean nomás qué bonito me quedó. O sea, ¿sabes? O sea, no solo es una cárcel en cabrona, pero aparte es de y otro logro más, camaradas, ¿eh? Ay, no. Está cabrón. Está güey. cabrón. No es para que estén bien, es para levantarme mi ego. Sí, no, o sea, genio del mal. Y de hecho, algo bueno de esta nueva reforma judicial es que sí se determinó que un loco que cometiera un crimen no se le consideraba culpable y en lugar de recibir un castigo debería recibir tratamiento. De hecho, ya les conté una historia de un loco chingoncísimo en México en este tiempo que dijo que estaba loco para que no lo metieran en la cárcel y entró a la genius. castañeda. Está de película, güey. Ya luego sacaré ese tema, güey. Pero, hablando de esto, de nuevo, el lema mexicano, buena idea, pésima ejecución, se aplica aquí totalmente. Es el himno, güey. Es el himno, güey. Sí. Exacto, buena idea. Porque, como mencioné, nadie se preocupó por definir científicamente la locura, güey. Y estos eruditos determinaron que los locos tenían los siguientes elementos. Esto se determinó, güey. Ajá. Genio. Los- Test, ¿estás loco? Que los muchachos del barrio te llamen loco, ¿no? Que unos hombres vestidos de blanco te digan ven. Te volviste loca y disparaste frente a mí, ¿no? A pegarte Valdés. Te quedas. O sea, él le va lo que los eruditos decían que estaba Hacer loco. una ensalada. ¿No? Y cito, por ser anormales. A ver, no, estamos diciendo las características de los locos Ok. en estos tiempos. Amigos que nos están escuchando, si ustedes reúnen las características, corra con su psiquiatra de Ponga atención, saquen una lista y van a papel y pluma, muchachos. Por ser amorales, tenderían a la delincuencia con la facilidad. El degenerado era pobre. La locura, desde la perspectiva, era hereditaria, como el pecado original. El loco es loco porque quiere, carnal. No, vato, es que estoy cumpliendo el checklist, o sea, degenerado, pobre. Creo que estoy ahí, güey. Ahí Me andamos. tengo que preocupar, doctor Badía. No, vea. Razón por la que se asumía la existencia de un destino fatídico para los hijos de los viciosos. Sí, soy hijo. Entonces, básicamente, Solo a mi Eres familia. pobre, vicioso y pues tus hijos también hijo van a de ser. viciosos, O no, hijo de no vicioso. conoces a mis tíos, Entra o sea. todo, güey. Por lo tanto, encerrar a los degenerados era una manera de cuidar a la sociedad, güey. Y es como ellos lo veían. Es que un loco, un alcohólico, un güey. degenerado, alguien que tiene mucho sexo, está haciendo menos a esta sociedad. Y ahora hacen podcast. Y esto es por ustedes, gente. Lo estamos haciendo por toda la sociedad mexicana. protegerlos. Para protegerlos, que vamos a poder votar. Por fin nos dieron permiso. Don Porfirio. Sí, mira, van a poder votar, pero quieren que vote ese güey, neta. No, miren, yo lo guardo. Bueno, acá. Paquito. Así. Ajá, sí. Pero esta definición que les acabo de decir, güey. Amo que la definición que acabo de decir es de persona normal. O sea, Sí, güey. adicto al sexo, pobre, ya sabes, al vicioso, güey. Es como de, güey, todos tus compas. Millennials dicen. Yo, sí. yo ayer jugando Yo Cyberpunk. siempre. Así, se voltean a ver todos oyendo el podcast de... Pues es un poco la castañeda. Pues todo esto aplicaba al menos de que fueras de clase alta. Entonces solo tenías nerviosis, neurosis, histeria o melancolía. ¿Qué? Yo que soy nerviosis. Nerviosis, está bien Es bonito. el nombre de mi banda. Pues según el doctor José Olvera, quien estudió este trastorno ampliamente, y cito, los neuróticos no eran pobres, más bien pertenecían a la clase suprema y adquirían la enfermedad por imitación o por la funesta influencia de los libros. Güey, o sea, ya que empieza diciendo de Esta clase. influencia de los libros, O sea, güey. esa es la segunda. La primera es empezando por llamarle clase suprema, güey. Y no son pobres, no No son pobres, No, ah. no, 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 no. Clase suprema. Clase suprema. Wow. Otro médico que trabajó en el hospital San Hipólito, que era uno de los hospitales de donde la gente terminó yéndose a la Castañeda, agregó en 1887, y cito, las neurosis son propias de la sociedad moderna,
ya que los grupos indígenas, al carecer de novedades y estímulos fuertes, no alborotan sus pasiones. O sea, ellos... Exacto. Como no tienen tele, o sea, no saben. Exacto. Es que no tienen TikTok, entonces no les puede dar No has neurosis. visto Squid Game, güey. No me vas a entender. Ellos tienen esquizofrenia. Ay, es como la de amistad es amigo, ¿no? Ella sigo. ¿No? Eso me da nerviosis ahorita. Sí, güey. Y en la práctica, estas dos posturas se veían de la siguiente manera. Son dos casos verdaderos. Si eras, por ejemplo, una mujer de 24 años, soltera, y tu hermana te acusaba de, y cito, ella siempre fue de temperamento muy nervioso y bilioso, siendo muy afectada a la lectura de novelas, a la música, el canto, el cine y deseando figurar como artista. Pues estos deseos la hacían impresionarse y posesionarse de cientos de actos que la hacían romántica. Motivó su desequilibrio cerebral, una decepción amorosa causada por ánimos injuriosos. También sentía afecto por pintar. Wow. Yes. Hoy le Esta conocemos, fue una paciente. como Instagram. hoy todo eso es Instagram. Artista, modelo, pinto. Esta mujer terminó en la Castañeda, güey. ¿Por eso era locura? ¿Qué digo? Eso era neurosis, ajá. O sea, era querer ser famosa. Bueno, ajá. Pues era querer ser una... Tendencias artísticas. Tendencias sí. artísticas y querer ser una mujer independiente. Y que ser una mujer independiente. Que de hecho, aunque toda una injusticia y muestra de otra gran inequidad en existencia, güey, porque él era el mujer y ese fue todo otro problema. Güey. Pero ella, por ser de clase alta, a este tipo de pacientes se les daba de tratamiento ir a un balneario con aire puro y comida saludable. Güey. Claro. Pero lo que no entiendo es por qué dicen que esto era, o sea, como que un reflejo de lo que hacían en Europa, güey. Si sabemos que en Europa cuando alguien quería pintar, le daban un país para que hiciera un cagadero. Si tan solo lo hubiéramos apoyado en su carrera, ¿no? Consuman local, evítense un dictador. Compre arte de tianguis. Compre arte de tianguis, así, porque puede salir muy mal ese pedo. Malditos judeos. Así. Tal vez es la época. Esto fue, creo que poquito antes. Pero de hecho, esta recomendación de irte al balneario era lo que te recomendaban, pero hubieron muchísimos casos como les voy a Amo contar. las soluciones fifi. Ya sabes, Sí, de güey. güey. ¿Sabes qué, güey? Se te va a quitar unas albercas poca madre y te van a dar y un sauna de creo que sí. Y a otros electrochocas y me muerde este sauna. Y la niña así, mi hija, vas a tener que irte a Holbox 3 meses. Ahí, A nadar con ballenas es la relájate. única forma de resolverlo. Mientras tanto, pobre niño, Sí, pobre. el güero Mustang ahí está en el pinche sótano de la Castañeda. Güey. Fueron Mustang manejando su Güero carruaje. electrocutándole en el culo, güey. El checa cola, sí, picando culos. Checa cola. Wow, güey. El boogeyman del borre, güey. El checacolas, güey. Así le decía al chiquito, duérmete o batega el checacolas, Entonces estamos así, güey, apretando ahorita, güey. Es que me acordé, te platiqué de un amigo que tuve de Monterrey, que ya tenía como más de 40 años y me dice, no, ya fui con el urólogo. ¿Por qué? Pues ya me tuve que hacer el cacanicolao. Sí, está. Tengo que este aceptar señor que me nunca lo había cae. escuchado. El cacanicolao. Ese lo inventó así, el No cacanicolao. puedo creer que no lo había escuchado de mi papá o algún señor que hace Bueno, señor volviendo, Ratting. la diferencia entre Pero el bueno. loquito y el güero Mustang. Y esto les decían, pero sí hubieron muchísimos casos donde la familia no quería. Nada, eso más bien se quería deshacer de sus hijos y los metían a la Castañeda a propósito y pagaban un chingo de lana para mantenerlos ahí. Ahorita va a llegar ese tema. Oh, se le gusta como el ITAM. Mi hijo está loquito, métalo ahí con otros güeyes. Vamos a cambiar el país. Sí. Pero bueno, en cambio, si eras de clase baja o migrante de otra parte del país o del mundo, que eran el 65.6% de la población de Castañeda. O sea, gente de todo el país que viajaba a la Ciudad de México era el 65%. Sí, tienes que estar loco para pensar que vivir ahí es buena idea, güey. Sí. No hay espacio personal. No, ya has ido a Honduras, güey. Sí está... La Castañeda sí está cotorra, güey. Si eres de la Guyana, güey. Así de, oye, que hay camas, ¿no? Al principio. Pero el punto es que si eras de este tipo de persona, era recogido de las calles por camiones de beneficencia pública, así se llamaban, que eran del gobierno. Ajá. Y si no podías demostrar un domicilio fijo, te subían y te llevaban a una oficina donde se determinaba
si eras o sea, no era anormal. Era una perrera para humanos, Sí, este güey. pedo, güey. Literal, güey. Y era un programa del gobierno anti-homeless, básicamente, güey. Recogían a todo mundo y luego llevaban y decían, anormal era la palabra que usaban, ¿no? Si eras anormal o determinaban que eras anormal, te mandaban a la Castañeda, donde ahí te diagnosticaban a huevo con patologías como psicosis alcohólica, Jalo. toxicomanía, demencia, ajá, La abadía. demencia, que luego se catalogó como esquizofrenia, que a su vez incluía desde hablar incoherencias, y por incoherencias se refieren a si tú le dices algo que el vato considera que estás diciendo incoherencias, Ya valió. ya valió. O, y cito, distraerte del mundo, hasta epilepsia. La epilepsia se consideraba que era un problema de locos. No fue hasta que metieron ya el electroencelograma, Ajá. que ya podían determinar que era Que un era problema una- fisiológico. ajá. Pero en estos tiempos todavía era epilepsia, esquizofrenia. Y tu estancia en el manicomio, si te diagnosticaban con uno de estos, iba a ser indefinida. Güey. A la madre. Y otra gran locura que te llevaba directo al manicomio era la parálisis general progresiva, mejor conocida como Hablabas crudo. neurosífilis. Neurosífilis, ok, ya. ¿Neurosífilis? Sí. Sí, eso O sea, es cuando la sífilis llega ya a término, güey, que te vuelves loco. O sea, se te cae, Lo que le pasó a Al se te Capone. cae la nariz y te vuelves loco. Ataca el cerebro. Al Capone terminó en su casa loco, güey, pescando en su alberca, miándose todos los días De la sífilota. de la sífilis. Sí, la sífilis es una enfermedad neurodegenerativa Ajá. de transmisión sexual. Y justo, Aprendiendo y Te afecta las dos divirtiéndome. cabezas. Solo en leyendas legendarias. y justo, Y yo bien preocupado sí, porque tengo, ¿no? Sí, oye, con un doctor, ¿no? Sí. tocándote la nariz. Sí, yo sí, sí, no tengo alberca. Sí. ¿Dónde pescaré? Y obvio, como podrán imaginar, las sexoservidoras eran clientes frecuentes de la Castañeda, ya sea por sífilis o por ninfomanía. Ninguna tenía problemas psicológicos, pero las agarraban o por una cosa u otra y terminaban ahí adentro toda Por su vida. amorales. Ajá. O sea, la ultraderechota así. Sí. Cabrón. Órale. Y esta última patología psicológica bajó bastante en el siglo XX gracias a que un güey se le olvidó un sándwich en su oficina y descubrió la penicilina. Que de hecho quiero aprovechar este momento para darle un shout out a Dorothy Hodgkin, quien fue la que desenredó la estructura molecular de la penicilina para poderla sintetizar y poderla tener penicilina fabricar. como Ah, la qué tenemos. cool. Fue Dorothy la que Muy bien, la Dorothy. chingona. Si nos estás Sí. escuchando, muchas gracias. Sí, porque luego, o sea, los otros al principio decían, es que cómo le vamos a hacer para recetar este pedo, güey. O sea, Sí, deja pan deja afuera. pan afuera y luego te lo comes. No, Qué bueno, pues tenemos que inventar algo que quite la sífilis, güey, para poder coger sin condón, ¿no? Así. Vamos que el goal siempre fue sexual. Así, Sí, ¿cómo mono. le hago para cogerse un don, Sí, doctor? mono. Y yo sé que fue en un plato de Pitri, el pan es bonita antes que manden correos, please. Y antes de esto, No, trataban... créeme que si van a llegar correos por este episodio no va a ser por Ah, güey. Exacto. Sí, güey. A ver, viene tu primer shitstorm. güey, así de... Ajá. Pero fíjense esto, güey. Antes de la penicilina, güey, trataban la sífilis con electroplexia, Hasta la chica. que era, te calentaban en hornos eléctricos para que te era como calentura, güey. O con malarioterapia, güey, Sí, man. que era que te inyectaban malaria para darte fiebres altísimas y matar el virus. Dato curioso, güey. temperatura. El güey que inventó la Heimlich, la maniobra de Heimlich, Heimlich, ajá. que le quitaron el nombre porque el güey resultó ser un pinche loco que después quiso tratar el VIH con malaria Ajá. aquí en México porque no lo dejaban hacer en ningún otro lado, güey. ¿En México? Sí. Qué bien. ¿Eh? Buena idea, pésima ejecución. Y de hecho, si hay que darles crédito, a veces funcionaba. Pero amo el científico así de, no me dejan hacer en todos lados. Ey, México. ¿dónde México. queda México? Tijuana. Sí, México Sí, no se sí, puede sí, llamar. Así 99 a 1 que fue Tijuana. Así. Junto al burro pintado de Exacto, cebra. sí. Y les doy crédito, sí funcionaba a veces. O sea, era mejor. A veces ¿sí? sí te mataba la sífilis. Ah, la sífilis. No, la sífilis. ajá. Pero, clásico de esos tiempos y como funcionaba la medicina, dijeron, si jala para esto, jala para todo, güey. Entonces empezaron a usar, inyectarte malaria para tratar psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia, psicosis postencefalítica, COVID. psicosis epiléptica, psicosis puerperal, Puerperal. oligofrenia, que es como le decían a la discapacidad mental, Sí. psicosis senil, pseudoparálisis alcohólica, que no tengo chingada. Eso es una cruda Yo en culera, viernes, güey. sí, asumo que es cruda. Una cruda después de la última vez que te Sí, dimos. la última vez que te Rarísimo, vimos sí, o sea, al día siguiente. Lolo la última vez, así. Y entonces... Sí, la policía es que, ¿cómo andas? O sea, no, traigo ¿Cómo una anda Lolo? Ah, pseudoparálisis sí, pues, sí. alcohólica.
A ver, malaria, carnal. Traigo mi fresquito con malaria. También la malaria curaba el histerismo psicastenia, que es la dolencia de la psique. Ok. ¿Estás depre? O sea, depre. Sí. Era el de Cure de las... Ese es Robert entendí. Smith. Ya entendí. Ah, güey. Pero bueno, esta es una breve historia de la medicina, güey. Ajá. Pero si eras diagnosticado como anormal y te mandaban a la Castañeda, por lo menos en sus primeros años, lo que te esperaba era un edificio monumental y moderno, con un presupuesto gigantesco de, en ese tiempo, 1,783,357 millones de pesos. Es un chingo. Son como 2 aeropuertos. La Castañeda tenía hermosos jardines, fuentes, despachos, comedores, pabellones dispuestos de manera simétrica, bibliotecas, laboratorios, un museo, una sala de lectura, casetas de vigilancia en cada esquina y 3 hileras de edificios. Los pacientes eran internados según su condición y sexo. Cada pabellón correspondía a los tipos de síntomas que compartían los pacientes, pero también dividían a los pacientes según su situación socioeconómica. Para esto estaba el pabellón de distinguidos. Ah, qué perrón. Así La se raza llamaba, suprema. güey. Sí, oye, Jalo. ¿cómo le metemos clasismo al tratamiento psicológico? Claro, Yo me güey, encargo, sí. güey, mira. Siempre hay un waxican así de, o sea, sí, pero padre. O sea, la comida está rica, pero... Exacto. Pero masaje, ¿no? Pero es que alcanzo a ver a los loquitos que no Alcanzo son a ver al distinguidos loco. de allá Y abajo, son güey. Güey, gritan en la noche, ¿Has güey. visto lo- Exacto. Güey, se me acercó el güero Mustang y me pidió un selfie, güey. No, O está sea, padre. oso. Yo claro que tengo amigos morenos. O sea, güey, de verdad, me junto con ellos. Y de hecho, alguien que... Llámenme loco. Esto es broma, tontos. Fun fact, alguien que es distinguido, pero no estaba en el pabellón de los distinguidos, era nada más y nada menos que el papá de Juan Gabriel, güey. Ahí Güey, andaba, apenas te decir eso, ¿Qué? güey, jugando, güey. Juan ¿Qué? Gabriel otra vez, güey. Sí. El papá de Juan estuvo O sea, ahí. claro, es que la castellana nos toca hasta acá. Ajá. Del papá de Juan Gabriel. La historia dice que estaba quemando Unos- hierba. Ajá, ajá, no, o sea, no. Agustín, Agustín. Claro, güey. sí. Dando el rol, acá tranqui, güey. Querida, No, querida. sí, Borre, no Se así. tropezó con una estopa. No, de forma de agricultura, pero se salió de control y se quemaron varias granjas de alrededor y casa. Ajá, y huyó, Simón. Y huyó. Y desde ahí que se volvió bien violento y golpeaba a la esposa y huyó y papá terminó de en la Juan- Castañeda. Y No, lo pues triste, sí, no, sí, la neta sí. lo triste es que no se sabe qué pasó con él, güey. Ahí desapareció en la Castañeda. Según lo que pude investigar, unas historias dicen que se trató de escapar y se cayó y se Dicen mató. que Juan Gabriel lo resucitó entre los muertos. O sea, yo es lo que Se lo chupó el suelo. Exacto. Sí, pero el papá de Juan Gabriel Pero qué desapareció cabrón, en la o sea, el Castañeda. papá Entró en Castañeda, Juan Gabriel le Le convertió un convertí. rato, güey. Y la mamá trabajando aquí en una casa, güey, que está aquí. Sí, como que estudiante. luego compró Juan Gabriel. A güey. huevo, pinche Juanca. Fucking yes. Pero bueno, Deme la casa de mi mamá. pues Nosotros tenemos el gag de... ¿Ya ves a la película de Juan Gabriel cuando lo arrestan? Ajá. Me encanta que todos los presos son súper buen pedo. Sí, man. y todos le hacen así la cabecita a la de Juanca, cántanos esa canción. Y está solo y sale con guitarra todas las mañanas. Y entonces, y arreglos de y todo así de... Psicópata violado. Qué bonito cantas, Juanca. me ha cambiado la vida. Exacto, me cambió la vida. Gracias, este güey. Juanca. Ok, el papá de este güey en Castañeda. Ajá. Sí, ahí desapareció, güey. Pero bueno, de la misma manera existe los otros pabellones del pabellón de los distinguidos. Existía el pabellón de alcohólicos, de peligrosos, de infecciosos, de tranquilos, de epilépticos y el insensiblemente llamado el pabellón de los imbéciles. Güey, va a estar bien vergas Los el premios Spotify. A ver, está bien vergas el torneo intramuros de fútbol de ese pedo, güey. Oh, tenemos Hoy le llamamos el Wherever Tomorrow Crew. ¿eh? Ahí vienen los tranquilos contra los infecciosos. Infecciosos. Es Alex Estrechi pasa para Yayo. Yayo. Sí. Dos de los el tranquilos. capitán imbécil. Aquí es Slobodsky, lo hace muy bien. Dos de los tranquilos ya son del equipo de los infecciosos. ¿Verdad? ¿Quién lo vio venir? ¿Quién lo? Nadie lo vio venir. ¡Los imbéciles son campeón del mundo! ¡Felicidades a Chubel Torres, capitán del equipo! Pues los pabellones se dividían en Torneo de intramuros. ¿Dónde empezó esta Ah, mierda? huevo, güey.
México. Es incoherencia. Sí, güey. La Castañeda. Perdón, güey. Pinche mente bien morbosote, güey. Bien borros, mano, una mano, una mano. ¿Cómo podemos humillarlos más así, güey? Pues, además, los pabellones se dividían en A y B, dependiendo de tu categoría, si eras indigente o pensionista, güey. Ok. Y los hombres y mujeres eran separados siempre, menos en el pabellón de peligrosos, porque este estaba lleno exclusivamente de hombres. O sea, nunca metieron una mujer al de... No, no se consideraban peligrosos. No, pues era peligroso, güey. Sí. Para ella. Peligroso con peligroso. Es más peligro. Peligroso. Y el manicomio de la Castañeda comenzó como un proyecto progresista con no tan buenas intenciones, pero muy pronto el edificio se convirtió en una leyenda negra, güey. En primer lugar, después de inaugurar la Castañeda, el país entró en este caótico conflicto que le llamamos la Revolución Mexicana. Eso. Porfirio Díaz muy pronto abandonó el país y se fue a su ciudad soñada, París, donde murió con la conciencia limpia. Quiero hacer un paréntesis. Porfirio Díaz, excelente en todo. Presidente, no sé qué, dictador, ya pueden votar. Está el país de la verga. Bueno, pues ya me voy, aquí se quedan ustedes. Ya les dejé todo. Me voy a París. Ahí está el manicomio, chingón. Lo ya se amo, los dejé. güey. Es que Recién trapeado y sí, todo. sí. Si alguien tiene bien Culpa. declarado, si alguien tiene bien, ¿cómo se llaman los sigilos? Ese cabrón. Ay, tío, me tiró el micrófono y bye. Sí, ese va a encargar. Adiós. Y como en esa terrible década no hubo nada cercano a una idea de Estado que regulara las instituciones, la Castañeda fue subutilizada en sus primeros años cuando empezó este desmadre. Hubo en promedio 650 ingresos por año, lo cual era poco. Sin embargo, cuando la revolución se enfrió en los años 20... No, espérame. 650 era para 1,000 personas, güey. Sí. Por año. Ajá, O al sea, principio. Estaba... Ajá, crece y crece. Iba creciendo y creciendo. Ok. Vamos a llegar a la chingadera que llegó, güey. De hecho, en los años 20, el número de pacientes se disparó exponencialmente. Para este tiempo, las instalaciones del manicomio carecían de colchones y sábanas. Los vidrios de sus ventanas estaban rotos, no tenían medicinas y estaban experienciando una espectacular plaga de ratas, güey. Como secundaria federal, güey. Exacto, sí. Hoy secundaria 3008. Sí, güey, describiste mi secundaria. Hoy se güey. conoce como Cebetis, ¿no? El Secati. El Para, Secati. para 1930 hubo cerca de 2,000 pacientes y en 1942 se llegó a la horrorosa cantidad de 3,400, No mames. superando 3 veces la capacidad concebida del manicomio. Y de todos modos te pedían aval para entrar, güey. O sea, No, y aún así, Con propiedad, ¿no? En Ciudad de No, México. Intramuros ya estaba más heavy, güey. Ya había buen jugador. Ya había liga de descenso y ascenso. Sí. Ya había sorteo así de... Muy bien. Y muchos de estos nuevos pacientes eran justamente soldados con sífilis. Los soldados de la revolución iban con revolución. prostitutas, les daban sífilis y terminaban. la sífilis. Y en todos los años... Vieja amiga. Una vieja compañera. güey. Extraño esa comezón. El catarro del amor, güey. Sí, señor. Mi Sifi, ¿no? Y en todos estos años que estuvo abierta, 61,480 pacientes pasaron por la Casa de la Locura, güey. Y como dice nuestro lema nacional, buena idea, pésima ejecución. 10 años después de la creación de la Castañeda, comenzó la leyenda negra, güey. Y es que al crear un recinto tan moderno en materia de medicina psiquiátrica, se les olvidó algo muy sencillo, güey. Empezando con los problemas sistemáticos que tienden a marginar a los locos, güey. Y por otro lado, construyeron el manicomio más moderno del país. Encima de un cementerio. En Chinampa, sale. No. Esto es lo mejor de todo, güey. Construyeron el manicomio más moderno del país, pero se les olvidó el pequeño detalle de construir universidades para educar psiquiatras y psicólogos, güey. Yo tenía doctores. Los doctores, entre comillas, que atendían, medicaban, diagnosticaban y prescribían electroshocks o peor, aprendían ahí mismo en la Castañeda, güey. Madres, güey. Era un jale como de Ahí mecánico, aprendías, güey. claro. Sí. ¿Qué onda, compa? Me enseña a cambiar bujías. Sí, mira, sácala y ponla. Así era, güey. Y entonces, esta cuestión de teníamos un manicomio,
pero no tenemos doctores. Entonces el que le quiere entrar, que le entre y diagnostique electroshocks o... Tienes cara de doctor, carnal. Sí te veíamos bien ahí en la Castañeda. Pues que así se hacía antes también en otros lados. Tú no sé, por cierto, ya soy doctor y ponías a operar gente y ya, güey. O sea, Sí, no te pegan nada. De hecho, antes los barberos operaban porque ya tenían, y no estoy mamando, cosas filosas. O sea, tenían cuchillos y todo, que no era común que cualquier persona tuviera un cuchillo y con qué cortar. Y eran los doctores, güey. Por eso, güey, era lo que sean sangrías y todo eso. Que tenían la herramienta, güey. No tanto porque tenían los conocimientos. ¿Qué cortas filosa? Trabajó con cuchillos. Él sabe sacar hígados. es como tu compa con troca, güey. Pues todo este desmadre, Balancero. muy pronto, y gracias a los periódicos amarillistas, hicieron que la Castañeda fuera asociada con, y cito, abusos, hacinamiento, hambre, enfermedades, infecciones, suicidios, muchos locos y pocos médicos, y un insalubre depósito de despojos humanos. Muchos locos y pocos médicos. ¿No se llama así el reboot de Cándido Pérez? Sí. Muchos... Badir Derbez en muchos locos y pocos médicos. Nacho Zárate de la Torre, güey. Zárate de la Torre, Cándido No, Pérez. no, pero en ¿no? la película que estoy... Ok, ya, perdón. Te Oye, fallé. pero pues había pocos doctores porque acá cualquier güey que señalaban metían, ¿no? O Es sea, que no hacían universidades, güey. Ajá, no había universidad. Entonces, a veces iba gente que decía y se metía y le daban chance de aprender a ser psicólogo No los mientras culpo porque electrocutaba güey, gente. pues es un vato con... A ver, vamos a buena voluntad, queriendo decir como de, Claro, pues ajá. quiero apoyar a esta bandilla, ¿no? O sea, Simón, nada más que sí, sí, es irresponsable, pero pues es lo que hay. Simón, tenías que haberlos preparado, Muy, pero no muy los mexa. hiciste. Así pues es lo que hay. Te digo, Sí, así buena idea, como- pésima ejecución, güey. Primero armamos algo, así como, ¡yay! Vamos a independizarnos. Y luego terminamos, la verga! ¿Y ahora qué chingados? Vamos hacemos? Leyes. así. ¡Ey! Mi rey, regresa, porfa, la cagamos. Esa foto yo la relaciono mucho cuando está Francisco Villa con Zapata en la silla presidencial. Ese momento que después de eso, y fue... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Sí. Yo tengo un compa que se llama Felipe Ángeles, no se preocupen. Él tiene un carnal que se llama Venustiano Carranza. Siga sentado. No, va a estar bien, güey. Vamos a hacer fotos. No, va a estar bien. Ahorita vemos. Fue como cuando liberas a todos los animales de circo. Ajá. Sí, Eso hicieron en México, ¿no? Así que todos los animales son libres. ¡Yay! ¡Viva! Mira qué aquí hay un zoológico en Juárez que siempre le estamos dando ayuda y así porque Sí, pues adoptaron todos los animales del San circo. George. Fun fact de Chihuahua, en Ojinaga, Chihuahua, se robaron a Caroba, la vaca patinadora. Vino un circo. ¿Qué tenía- vergas, güey? ¿Existe eso Había un aquí? circo que era el circo de Caroba. No, el circo ruso de Moscú, algo así. ¿Te acuerdas? Y decían, Caroba, la vaca patinadora. Caroba es leche en ruso. Le ponen unos patines y la vaca patinaba. cuatro? No sí, seas cuatro. mamón, Cágate güey. con esto. Un ranchero Kickflips acá se y la la verga. chinga, güey. No. En Patines de patines, hielo. en patines. Patines de hielo. ¿Se la chinga? No, Ah. la saca porque es una vaca y se la roba. Y entonces se le pierde. Busca, o sea, ponle patines a todas las vacas en Ojinaga, güey. Ojinaga es un territorio ganadero. Entonces se encuentra la única que puede patinar, bro. ¿Es en serio? Es en serio. Hicieron un... Fun fact 2 de Chihuahua. Pues la que un güey tuviera un recorrió culote, ¿no? todo Unas el mundo en piernotas, bicicleta. güey. Aquí lo robaron su bicicleta. Nunca vengan a Chihuahua, güey. Sí, güey. no, man. Sí, Caroba, Güey, perdón. qué verga hacer Sí, está bien padre. ese audition. Ajá. Vaca número 326. A ver, no, se partió la madre, no es. Sí, O sea, no, es la Cenicienta, pero con vacas y patines. ¡Exacto, güey! ¡Es una gran película! Ok, perdón. Ay, güey, qué bonito es Chihuahua, güey. Sí, sí. Pues, Qué bonito es, chico. después todo desmadre sin doctores, sin dinero y todo, güey. Eventualmente, todo se fue a la mierda, güey. El suelo del manicomio pasó a ser una melcocha nauseabunda de porquería humana, güey. El piso de madera que lo cubría se pudrió, estaba lleno de hoyos donde vivían las ratas, güey. No había baños que funcionaran y los pacientes tenían que hacer en donde fuera, güey. Quitaron los colchones y las camas para poder meter más pacientes, güey. Y también tenían que cargar con botes amarrados con un mecate alrededor de su cintura que fungían como plato, güey, donde le servían pan duro porque no seas había mamón, platos. güey. Madres, güey. Sí, de hecho hay una historia de que cuando iban visitantes, las mujeres de los segundos pisos bajaban con un hilo latas o así para que los visitantes les aventaran pedacitos de pan que volvían a subir, güey, para tener algo que comer, güey. Y la situación era tan precaria que en un punto las guardias, estaban a cargo de un solo doctor que se llegó a encargar de 3,300 enfermos. Ay, güey. Uno solo. Y las guardias eran de 24 a 72 horas y era un solo doctor, entre comillas, porque eran estos doctores que se entrenaron ahí mismo, güey. Y los tratamientos que eran también súper experimentales. De hecho, para allá voy. Malaria. Ajá. Ahorita voy a llegar a eso. Here we go. Ajá. Pero la decadencia no solo implicó la arquitectura del lugar, sino también los cimientos psiquiátricos del recinto.
Uno de los tratamientos favoritos eran los llamados baños de tormento, güey, comunes en cualquier manicomio del mundo en estos tiempos. Terrible branding, por cierto. O sea, Sí. terrible branding. Sí. ¿Qué? Marketing, ¿no? Así. Que obvio, esto que estaba pasando en México con este manicomio pasaba en todos lados. Se usaba. Ahora le llaman Sport City, ¿no? Ahora es CrossFit. Ahora es CrossFit. Eso te va a ayudar, carnal. Activa la circulación. Sí. Está el mamado dejándose hacer de todo. Sí. Pero sí, esto del manicomio que le estoy contando se usó igual en Estados Unidos para reprimir que en Europa, que en todos lados. No más. Sí, terapias de shock. Ajá. Terapia de shock y también esto de segregar a la sociedad y todo era algo mundial. O sea, no lo inventó México, lo Estábamos de importó. moda. Estábamos de moda. Pero cuando no había suficientes tinas y hielo para meter a la gente, porque te sumergían ahí por horas para quitarte tu enfermedad, lo que hacían era que te sacaban en grupo al patio donde te empezaban a mojar con una manguera de alta presión con agua fría. Ay, güey. Para calmarte y curarte tu chingadera. Güey. Y entrenar a los granaderos también. Y se entrenaron los grandes Y granaderos. eso era como decían de, ¿lo estamos curando? Sí, eso era terapia, güey. Terapia. Otra terapia, entre comillas, era la de ponerles costales pesados encima a los pacientes, güey, para que no se pudieran CrossFit. mover, güey. CrossFit. Sí, Ajá. los llenaban de costales, güey. Ya estaba el pobre vato Inmovilizado. inmovilizado con costales. No güey. mames, imagínate. Y obviamente no podían Que te faltar. pique un huevo, güey, así. No, o sea, si en el metro, mijo, aguantas 15 minutos, imagínate ahí. Ujú. Yep. Y obviamente no podían faltar los electroshocks que se aplicaban a quien sea, donde sea, a la hora que sea, y sin un verdadero conocimiento de qué hacía ese tratamiento. Güey. Solo sabían que hacía a los pacientes dóciles. Güey. Pues claro, Tienen mijo. una máquina, imagínate, les dan una máquina de, esto es lo que se está usando ahorita, se los pones en la cabeza y los electrocutas y se ponen bien relax. Sí, güey. Y entonces lo agarra un güey que tiene 3 días ahí aprendiendo a ser doctor, güey, y pues los Te voy a aplica alivianar. todos, güey. Ajá. Claro, el Ritalin de antes, güey. Está horrible, güey, sí. Y justo con este fin, una terapia aún más eficiente fue utilizada con el fin de hacerlos más dóciles. El coma diabético, güey. What? Esto sí es único de México, güey. Hasta cabrón. donde yo sé. Ah, cabrón. Ya. Yo creí que ibas a hablar de lobotomías. No, de hecho no leí casi nada de lobotomías en la Castañeda, Ok. güey. Creo que todavía no llegaba, güey. Era muy temprano. Pero verán, las enfermeras inyectaban a cuartos enteros de enfermos, güey, con insulina en dosis crecientes hasta que terminaban en coma, güey. Wow. Luego los despertaban dándoles cucharadas de azúcar. Güey. ¡A la madre, güey! Y este era un tratamiento, mamón. ¿Qué es esto, güey? Güey. O sea, hasta Goebbels te diría así de, oye, bro, cálmate, ¿no? O sea, dale despacito, güey. O sea, andas muy creativo, ¿no? Güey, Wow. eventualmente, güey, cuando no, pues ya no tenían casi dinero, güey. Ni siquiera para el doctor azúcar. Mengele así de, güey, México está perro, ¿eh? Sí, 2, 3 ideas ahí. Sí. ONU, qué pedo. con- Sí, exacto. con México. Oye, también hay pobre gente. Se quedaban sin azúcar, güey. Entonces le pedían a los familiares que les llevaran azúcar, güey, para irla juntando para poder revivir a sus pacientes. No güey. mames. No, Ya no. sabe que se nos pasó la mano con su hijo. Sí, sí, es como secundaria federal, güey. Te digo, güey, que te los tienen al borde así casi a la muerte, luego. Por eso pedía tanta azúcar el Entonces profesor pegan Girafales, que igual le tenía bien en la Castañeda. Piénsalo, güey. ¡Wow! Diario iba, güey. Ahí está. Entonces guardaban todo el azúcar que les donaban en costales, güey. Y en una ocasión, una enfermera le dio una cucharada a todo un cuarto de pacientes en coma para despertarlos. Y de repente, todos comenzaron a convulsionarse y vomitar y ahogarse en su propio vómito. güey. Como diabético. Todos murieron. No. La enfermera se equivocó de bolsa y les dio de tomar Heroína. no azúcar, ácido oxálico, güey, que era para limpiar los pisos. Güey. Tú Los imagínate, quemó por güey, dentro, los quemó güey. por dentro mientras estaban en coma, güey. Les empezó a dar, no dicen cuántos, pero eran decenas de enfermos De que los tenían eutanasia. en coma. Les dio a todos y se murió, güey. Uno de los doctores que estaba presente ahí, que fue de los que aprendió, sí dice, no fue con malicia, la neta sí la cagó la enfermera, Ajá. pero fue horrible. Y pues se nos murieron todos esos y entonces los enterraban ahí en fosas comunes, güey, a la gran mayoría, güey. El olor, güey, ¿cómo haber estado? Imagínate. Limpio porque era para limpiar eso. No, pero es que ya El no tiene... vómito. Exacto. El único muerto como el maestro limpio. Sí. Tienes la ventaja de tragar fabuloso es que... Oye, la banda, ¿eh? Bosque primavera. Ajá, bosque primavera. Sí. Es el que tomo yo.
Ok. Bueno, les dio ese ácido a los pobres güeyes. Y mataron a chingo, güey. Etiqueten sus recipientes. Un muchachos, cuarto. es muy importante. Como Un cuarto serían? entero, no sé, no dijeron, güey. 50 cabrones. Sí, 30, 50 personas. Güey. Y ese no era el único problema, güey, porque luego teníamos el problema de que, en primer lugar, la idea de, y cito, catalogar a los pacientes según sus síntomas estuvo mal planteada desde el inicio. Güey. Ojo. Los catalogaban güeyes que tampoco eran doctores. Sí. O sea, esto es Condorito, güey. Claro. Y la verdad es que la institución se le hacía más fácil catalogar de locos a cualquier paría o ser marginado de la sociedad. Era a lo que se dedicaban. Y les contaba anteriormente que el estar loco catalogaba a una multitud de personas que incluía, mas no se limitaba a enfermos mentales, alcohólicos, sifilíticos, ancianos con demencia, epilépticos, militares con estrés postraumático de la revolución, pachecos, peleadores callejeros, güey. Wow. Sí. Ryu y Ken. En la castañeda. Sí, mijo, ya te escuchamos, Hadouken. Sí, Sí, tú todo toma bien. tu ácido oxálico y ya vete a la Buget, verga. todo bien. Ándale, pues, sí. Y este Fun fact, yo discriminaba al niño que le decía a Buget. A Buget. Es Hadouken, estúpido. Hadouken. Oye, y este me encanta, güey. Este también. Ah, ok, peleadores callejeros, sí. Y cito, hombres melancólicos frente a la bancarrota. Ay, pues, ¿cómo chingados no, Terminas güey? en la Castañeda, güey. Así está gacho, güey. Ahí sí se va buena parte de mi edificio, güey. Sí, la neta. Sigue también niños con... Un saludo a los de Máquina 501. niños con retraso mental, mujeres histéricas, lesbianas, trabajadores sexuales, heroinómanos. Lesbianas. Y uno, sí, lesbiana era Ah, ya, trastorno no, mental. bueno. Y uno que otro que estaba convencido de ser Napoleón Bonaparte o Benito Juárez, güey, que era Está cool. el .01 de los que estuvieron El en la güero Castañeda. güey. Mustang. Y el güero Mustang. Y pues por la Castañeda pasaron personas de todo tipo, güey, ricos, pobres, clase media, hombres, mujeres, ancianos, niños, capitalinos, un chingo de provincianos. Soñó canción de Residente esa madre. Chinos pobres, Extranjeros. capitalinos, todos ven el mismo destino. No hay nadie como tú. La Castañeda. Me vuelvo loco, no tengo barrera. Pues, pero toda esta gente que estuvo en el manicomio hubo gente que estuvo en el manicomio un par de meses o el resto de sus vidas. Hubo quienes se lograron escapar de la Castañeda. Y según los datos, el 60% de los escapes están catalogados como, y cito, no regresó el permiso. O sea, ¿les daban permiso? ¿Puedo salir al baño? Sí, claro. Güey, el vato que les digo que está... pendejo. Estoy bien verga. El vato que les digo que les voy a contar su historia porque la descubrí está bien verga. Y el Chapo haciendo un túnel ahí bien perrote. Así, nomás que, No. Voy rápido por unos chetos. ¿Quieren algo? Ahorita regresa este loco. Deme dinero de mentiras. Este vato les pidió chanza para ir a trabajar, güey. Porque le dio sífilis. Pidió chance para ir a trabajar para poder pagar sus antibióticos, güey. Ya había penicilina. A mí sí me convence. Y le dijo, yo puedo ir a trabajar para tener lana para pagar mi penicilina. Yo Le soy un dijeron, pendejo "Simón". y diría, sí, güey. No, y sí fue. Y en una de esas dijo, fuck you. Y se peló de nuevo, Sí, güey. claro. Pero ese era el Sí. tipo de cosas que pasaban. Pero imagínate, Pero güey. si te dicen eso, dices que sí, güey. Así de, güey, no tenemos lana. Yo estoy más o menos bien de la cabeza. Sí, ¿puedo? todavía aguanto, güey. Ajá, Tira paro. me Sí, puedo yo, parar ajá, mi- Simón. ajá. Sí, yo también. Ah, claro, güey. No, mira, te paso el número de un compa, güey. Pero está- sí regresas, ¿verdad? Claro. Claro, sí. ¿Verdad, Pony Invisible? Y muchas personas, fuera de todos los que entraron, salieron, se murieron, obviamente terminaron con sus propias vidas después de no soportar las terribles condiciones en las que se encontraban. Era súper común el suicidio, güey. Verga. Súper común, güey. Y como dice el autor Andrés Ríos Molina, güey, y cito, todos tenían algo en común. ¿No? Su entorno social los consideraba locos y además merecedores del encierro. Güey. Los muchachos del Ese barrio. era su único crimen. Güey. Muchachos del barrio le llamaban loca. Liberación lo tenía muy claro. Pero Estaba en el nombre. ¿sí? No, ni sé si es liberación, pero creo que sí. Pues gracias a los archivos clínicos guardados por la Secretaría de Salud, podemos conocer las historias de algunos de estos locos de la Castañeda. ¿De neta? Sí. Órale, qué chido.
Y en los documentos podemos encontrar sus registros médicos, antecedentes psiquiátricos, los resultados de sus observaciones clínicas e incluso las cartas de la familia o de amigos. Sí, ahí que eso está internos. padre porque es un cagadero, pero está documentado. Sí. Ajá. Está chido. muy bien Pues está padre documentado. para nosotros. Está Sí, está culerísimo. no, güey. A ver, sí. O sea, ya 50 años después. sí, Ya sí. sus güeyes están muertos, güey. La mayoría. O están Acá. aquí. Y también se conservan cartas escritas por los pacientes de la Castañeda, muchas de las cuales generan Acabaron en canciones de Caifán. muchas de las cuales generan patetismo al lector, pues en ellas los internos pedían que se les diera de alta. Güey. Eran la gran mayoría. Güey. En estas cartas se manifiesta el abandono de muchos de los pacientes que se quedan sin seres queridos tan pronto como son internados. Tal es el caso de José, quien ingresó a la Castañeda por su alcoholismo en 1911 y estuvo ahí hasta su muerte en 1937. Güey. Ay, Madre. cabrón. Le gustaba pistear, güey. Todos los años, Entiendo. José... Todos somos José. Sí. Hashtag de este programa. Sí, todos somos José. güey. Por eso hubo un José que en su honor Doble. pidió un chingo, güey. Huevo. Simón. Doble. Ah, si quieres pistear, mira, Eran güey. las Yo dos voy a pistear toda mi personalidades. vida. Me voy a ir carnal. por esa pinche causa, Exacto, José. güey, sí. Pues, todos los años José le escribía cartas a las autoridades del hospital para que lo sacaran, pero nunca recibió respuesta. Güey. Después de su primer año en la Castañeda, José escribió y citó: "Vuelvo a insistir cerca de usted, como director que es del establecimiento manicomio, que está a su digno cargo, sirva usted tomar algún interés a mi favor, a fin de remediar en cuanto sea posible mi situación actual, que no se puede prolongar indefinidamente, con prejuicio a todos mis intereses y mi persona en general. Y en esta reclusión, a que he sido arbitrariamente reducido". Lo dejaron en visto, güey. Nunca le Güey. contestaron. Eso no es un borracho, güey. Eso es Edgar Deja Allan tú. Poe, cabrón. Sí, güey. No es un loco, güey. No es un anormal. ¿Qué güey. tiene? O sea, yo jamás he sido tan elocuente sobrio en mi vida. Exacto. No, yo es que ontas, ya sabes. Ajá, hasta ahí llega mi prosa, ¿no? No. Y entre los archivos de la Castañeda también se encuentran misivas de las familias que buscaban a toda costa evitar que los internos salieran, güey, lo que les Esos eran contaba al los principio. muchachos del barrio. ¿No? ¿Se está de acuerdo? Sí. No, la familia que no quería loquito. Que no quería lidiar, no, nada más era no batallar con el hijo güey, o hija. Vete a un internado, estudia. Ándale. Sí. Tal es el caso de la madre de Emilio, güey, quien fue internado más de una vez por su alcoholismo. La señora escribió y citó: "Conociendo los buenos sentimientos de usted", refiriéndose al director, "le suplico me haga el favor de que no den de alta en el manicomio a mi hijo Emilio por algún tiempo largo. Pues de lo contrario se expone toda la familia, porque en cuanto toma una copa de licor se pone loco, y como en la casa somos puras mujeres, temo una desgracia. Señor, estoy dispuesta a pagar lo que se me ha asignado". Y así se mantuvo en un manicomio a muchísima gente por Of course. toda su vida. güey. Of course. Ceñito, pues no la deje pistear, va, y ya con eso. Sí, o córrelo a la casa. No, pero se pone muy mal. O sea, también es como el borracho así de no le den. Ah, a tu de tío. los que se es el- enoja. Ajá, el que se pelea en la posada. Yo tomaba antes que tú, pendejo. yo Sí, sé tomar. Usted nunca vio por mi abuelita, la neta. Ir a la verga. ¿Por qué quiere los terrenos? Y como les decía, la institución de la Castañeda estaba terriblemente podrida, literal y metafóricamente. Pero lo que estaba más podrido era la perspectiva de la locura en México. Está cabrón. Es cierto que las instituciones se encargaron de marginar a los Oye, perdóname que te pacientes. interrumpa. Esa perspectiva se hacía también en todo el mundo. O sea, Sí. ese era el canon, pues. Era Sí, un o sea- canon, era una forma. Esta O sea, biopolítica. Sí, a lo que me refiero es que ese concepto de loco mexicano era el concepto general, ¿no? O sea, Más de, o menos, las sí. otras. Ajá. Sí. En su ignorancia y eso. En pero, Estados Unidos, por ejemplo, estaba lleno, los manicomios estaban llenos de gente con tuberculosis Ok, ya, y sí, sífilis. Igual, güey. Era una forma Ignorance. de que usaron los gobiernos, justificándose con la ciencia, para quitar a los indeseables. Ajá. Claro. Chale. Sí. Digo que como es cierto que las instituciones se encargaron de marginar a los pacientes desde la vía legal, pero el Estado no hubiera podido hacerlo de no ser por las familias de los locos. Es que también cooperaban, güey. Sí. Sí, eran cabrones. Y un análisis por los expedientes de los enfermos nos indica que las familias tuvieron que ver con casi el 100% de los internamientos de estos. Güey.
Es que traición de las familias. Totalmente, cabrón. güey. Está Pues más que no, feo, digo, güey. o sea, no todo necesariamente tiene que ser traición. También ponte tú en una cosa, si te pones a ver los de Traición, Lolo. desde las familias, o sea, la perspectiva de las familias que están batallando con una persona que tal vez sí tiene un problema Sí. y que llega alguien y dice, yo sé cómo arreglártelo, güey, mételo a este manicomio. Tú vas a decir, güey, pues ese es el recurso que tengo, lo puedo Sí, sí, usar. o sea, no tengas ese problema. O sea, pero no, tal Pero cual. la Sí, minoría no tengas a sí loquito, tenían- Sí, güey. o sea, hay ignorancia y tú como una persona que te ves más ignorante a ti mismo que los doctores que supuestamente saben qué pedo, les confías a ellos eso y ellos tampoco saben qué está pasando, güey. Es un Pero ya el cagadero. güey ya no existe en tu vida. En tu periferia. Sí. Verga. Y el O reglamento... sea, del mani- lo feo, perdón, es que entiendo los dos lados, güey. ¿Sí me Sí, entiendes? Como es ajá. que, pues no puedo con Emilio, güey. Se toma una copa y luego se le cae viendo a su hermana. Es de, córranme este güey. Sí, pero muchas veces era... Mi hija está leyendo libros. Ajá. Ahí va al manicomio, güey. Exacto. ¿Cómo se le ocurre? Y pues el reglamento del manicomio decía que para ingresar a un nuevo paciente se requerían de 2 certificados médicos. Sin embargo, menos del 2% de ellos tenían dichos papeles, güey. Muchas veces las familias no tenían para contratar psiquiatras que corroboraran la locura. Así que nomás pagabas una lana y ahí van Yo para le adentro. firmo, güey. doñita. Sí. Además, casi ninguno de ellos había entrado en calidad de reos, pues no habían roto ley en ninguna instancia, que es donde entraban los peligrosos. Sí, güey. alcoholismo y sífilis no es crimen. Ajá. No. Entonces, si los pacientes no eran Pero peligrosos... la sexoservidora sí era criminal, ¿verdad? No, Ah, ¿no? no, Ok. no. Qué cabrón. Ajá. Yo pensaría que sí. No sé si las agarraban teniendo sexo, la prostitución era ilegal, pero cuando las metían a la Castañeda no era, Era por por crimen, ninfómanas. era por ninfómanas o por enferma. sífilis. Y por sífilis. Ya. Ajá. Y entonces los pacientes no eran peligrosos y no afectaban las normas sociales, ¿no? O sea, en este caso cuando no era algo criminal. Pero entonces, ¿por qué hubo tanta sobrepoblación en la Castañeda? Lo que empecé a preguntarme. Y la verdad es que las familias no sabían qué hacer con sus familiares, güey. No tenían los medios económicos para tratarlos o de plano no tenían interés en tratarlos. Y en muchos casos, las familias de los pacientes solicitaban reiteradamente el encierro de los locos, a pesar de que se probaba una y otra vez que estaban en sus capacidades mentales. En otros casos, se usaba la Castañeda como una forma en que las familias pudientes pudieran deshacerse de hijos, esposas o abuelos molestos. Y este era un gran problema dentro del manicomio, güey. Era una pelea constante entre psicólogos queriendo dar de alta a un paciente y familiares ricos que ofrecían pagar lo que fuera para que se quedara dentro, güey. O sea, era un campo de concentración Sí, güey. social, güey. Para resegados, Exacto, güey. Exacto, Ajá. exacto. O sea, era una segregación comunal. Ajá. Y todo el mundo decía bien Y pendejo, aceptada, güey. Sí, claro. Les pues, sí. vendieron esa idea, güey. Siendo que hay locos más cuerdos que un cuerdo. Frase de Arjona. No, hijo, güey, estaba neta, güey. Híjole, Así, híjole. así empieza un disco Manu Chao, carnal. Imagínate, güey. Cuánto me estuve esperando para decir esa madre, güey. Sí, está bien Arjona ese pedo. Y pues esta fue una de las razones por las cuales la Castañeda llegó a sobrepoblarse. El desinterés por la rehabilitación de los sujetos. En muchas ocasiones no podían liberar a los pacientes curados, entre comillas, pues no tenían a nadie que cuidara de ellos. Y ahora que hemos hablado de este monumento a la infamia que fue la Castañeda, les platicaré un poco de algunos de sus pobladores. Muchas de las historias que podemos encontrar son tan insólitas como tristes. Como les decía al principio, cuando abrieron las puertas de la Castañeda, trasladaron a varios pacientes de otras instituciones psiquiátricas, específicamente a 350 hombres del Hospital San Hipólito y a 429 mujeres del Divino Salvador. La mayoría de los pacientes eran oriundos de la Ciudad de México. Y, de hecho, el 70% de los internos originales murieron después de 3 años de encierro, güey, en gran parte por enterocolitis, que te puede dar por salmonela o diferentes infecciones intestinales, neumonía, tuberculosis, cirrosis, disentería, hepatitis, meningitis y pericarditis. O sea, desde el principio estaba... Todo el menú. Ajá. Y no se sabía del pasado de ninguno de ellos, pues no existían expedientes que indicaran qué tenían, cuánto tiempo llevaban internados, ni cómo había sido la evolución de sus síntomas. Nomás ahí estuvieron encerrados, de repente se nos murieron, sorry. Y para completar tantas incógnitas biográficas, los médicos tenían que confiar en lo que los pacientes contaran verídicamente en sus propias historias. Entonces preguntaban, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué tu mamá qué te dijo? ¿Y qué te duele? Y eso es casi todos los reportes. Vienen casi de directo. Del paciente. First person POV. Ajá.
Por ejemplo, está el caso de Ángel, güey, quien ingresó 5 veces a San Hipólito antes de estar en la Castañeda. Cuando abrió el manicomio en 1910, lo trasladaron al pabellón de peligrosos. San Hipólito era una institución mental, pero no como la Castañeda. Ajá, exacto. Era como hospital / manicomio. Sí, pero no esto sí había- era todo manicomio. no había una especialización. Ya. Se lo pasan Sanatorio. en 1910 al manicomio. Ángel era una persona educada y que escribió su autobiografía y había escrito varios poemas. Ángel cuenta en su autobiografía que salió, y cito, de Jilotepec a los 15 años en busca de trabajo. Lo contrataron como ferrocarrilero y después como telegrafista. Sin embargo, Ángel fue alcohólico desde muy chico y no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Según el doctor Ramón Alfaro, no se sabe exactamente por qué lo internaron como paciente psiquiátrico las primeras veces. Pero la última vez fue debido a que, y cito, agredió de palabra a una persona de la buena sociedad sin estar ebrio. O sea, sobrio le dijo pendejo a un pendejo. Ajá. No, Ay, pinche güey. loco, güey. Ajá. Yo tengo un canal de YouTube de eso, güey. De eso se trata mi Sí, contenido. ahorita estarías En en esos la tiempos, Castañeda, güey. Madres, güey. Yep. Transmitiendo No les des desde ideas, la güey, Castañeda. el que ahorita la podcast. reabren, güey. Empezaría con hoy lo viví, hoy lo soñé. No, sí, güey, no. Y este pendejo y estaba sobrio, cabrón. No mames, No no tienes mames. pretextos, ¿sí? Y la verdad es que Ángel no estaba delirante, güey. Era un ser muy funcional. Y cito, no era deforme ni asimétrico y solamente estaba demacrado, güey. Eso viene en el reporte. Simétrico. No, está muy simétrico este güey. Me ubica a Wes Anderson. Sí, está ahí como esa onda, Solamente estaba demacrado. Me encanta esa última parte. O sea, todo está ahí jodido, güey. Llegó crudito a la... Está como guapo. O sea, sí le daba ya. Sí, sí, guapo crudos. Sí. También Es mi bio de Tinder. Asimétrico. Asimétrico. No soy asimétrico. DM. Info por inbox. y además en el reporte agregan que no sufría alucinaciones, ilusiones ni insomnios y sabía distinguir del bien del mal y hablaba bien, güey. Pero ahí estaba, en la Castañeda, güey. Según el doctor Alfaro, y cito, no era pendenciero, no se masturba, Wow. ni ha intentado fugarse. No, sí está loco el Eso sí está cabrón. loco, Sí, sí, está no se loco. me Eso sí está mal. que no mames. Y si una vez se fugó espontáneamente, se presentó para ser recluido, güey. O sea, una vez... Güey, era bien buena persona, Sí. güey. Era un ángel, podríamos decir. Wow. O sea, sí. Una agüita mineral ya, mi Lolo, ¿no? Y la única razón por la que Ángel terminó en la Castañeda, güey, es que de verdad era un igualado, güey. Se presentaba, y cito, petulante y jactancioso. Ah, mamilón, pues nomás. Y básicamente le valía madre si hablaba con una persona de la alta sociedad o fifí, güey. Y Ángel, sin pelos en la lengua, exigía las cosas sin importar con quién estaba hablando y era honesto. Y eso era suficiente para que fuera un tipo de esquizofrenia, como hablar diferente. no que la respeta realidad, los no respetar. ¿Cómo es que no? supremos, No está en su respetas la nivel? jerarquía social. Sí. Hay tabla. Y a pesar de que todo apunta que Ángel no estaba loco, se volvió loco en la Castañeda, güey. Y esto es lo triste. No. El muelle de San Blas. Sí, Ángel comenzó... ¿verdad? No, nomás tú. Después de muchos años de estar en la Castañeda, güey, empezó a decir que era dueño de ferrocarriles, que inventó un mecanismo para comunicar la Tierra con la Luna. Y verdaderamente empezó a decaer ya. Ángel Tesla. Y Ángel ya llevaba 2 años en el manicomio y por este tipo de O en comportamiento caliente enloqueció. lo, le ponían electroshocks, claro. lo O sea, le metían daban al agua, terapias, le ¿no? daban terapias. A la Jack Nicholson, ¿no? Sí. 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 Y eventualmente, después de 2 años de terapias y todo Pues ya esto, se le el tiró. doctor Alfaro detectó que era un, y cito, degenerado psíquico con debilitamiento intelectual, güey. pues Todo esto que volviste dijeron loco, antes pendejo, sí. era lo triste. ¿Cuánta gente es one flight over the cuckoo's nest? Ujú. Sí. De a de veras. Sí. Y además escribió, y Atrapado cito, sin salida, pues si los vendes, te vas hasta acá. O uno voló sobre el nido del cuco. Si lo La vendes de flipante España. historia de los locos. 2 locos de cuidado. Y acá es un huichol, ¿no? Rompe un bebedero, güey. Lo abre la ventana. Se le corre. y por otro lado, para hablar de los abusos y la estigmatización de la locura y las buenas costumbres dentro y fuera de la Castañeda, no podemos dejar de hablar del papel estelar del patriarcado en todo este desmadre, güey. Aparte.
Les voy a contar de la historia de Consuelo y Amalia. 2 casos de mujeres que distan de la imagen de los locos medicados y babeantes. Las 2 tenían unos 18 años la primera vez que fueron ingresadas al manicomio. Horrible. En primer lugar, Guadalupe estaba cansada de la actitud de su hermana Consuelo. No se dan bien. A Consuelo le encantaba asistir a las pedas en Azcapotzalco, escribía cartas eróticas y se encabronaba cuando trataban de ponerle límites. Amalia, por su lado, era bisexual y lo era orgullosamente. Inbox, amiga. Y a ella también le gustaba empedarse, fumar y hacerla de pedo cuando la querían, y cito, poner en su lugar. Super inbox. Eran amiga. mujeres, güey. Sí. Cuando la madre de Amalia la encontró teniendo sexo con 2 hombres. ¡Hala! Sí. Sí. Uber Bien. Trisom, la mandó al manicomio de la Castañeda. A Amalia le dieron el diagnóstico más genérico de la historia, güey, por un machista. Y cito, ninfomanía histérica. A la verga. Ok. Oye, los otros 2 Loca. güeyes, ¿no? No, No. güey. Esos güeyes No. estaban Ah, bien. esos están cuerdos. Ellos Sí, están güey. bien. Claro. Ella es una... Ellos estaban, Tenían nerviositos, Ellos estaban ¿verdad? rindiendo el homenaje a Porfirio Díaz haciéndole una Torre Eiffel, güey. Con helicóptero, ¿no? Yo voy with my bro. Yo voy with my bro. Y acuérdate que esto era es una enfermedad, la ninfomanía histérica. Güey. Estos güeyes inventaban, Sí. pegaban términos y inventaban enfermedades y listo, güey. Y pues Amalia y Consuelo solo estuvieron un par de meses en la Castañeda. Sin embargo, volvieron a pisar el manicomio más de una vez. Consuelo 6 veces y Amalia 8. Cabrón. Ambas estaban tan inconformes con sus vidas, o más bien puedo asumir que con sus familias, güey, que en varias ocasiones prefirieron, de hecho, ya quedarse No mames, encerradas sí, que güey. regresar con su familia, güey. Ah. Y cuando dieron de alta a Consuelo, ella dijo que prefería estar ahí que volverse a topar con la culera de su hermana Guadalupe, güey. Ella solicitó trabajo en la Castañeda y se lo dieron y la contrataron como profesora de manualidades. güey. Pues sí. Ok. Mientras tanto, Amalia Entiende, ¿no? celebró su primer día de libertad poniéndose una pedota en Mixcoac, güey. Mixcoac. Ahí se- ok. Se fue ahí a La pistar amo, bien cabrón. Amalia, sí. Y esa misma noche Amalia la regresaron al manicomio. Esa es mi Catalina. Sí. No, pero no la regresaron. Regresó al manicomio, se brincó la barda, Ah, ya no vivo aquí, se fue. se regresó. Pero cuando se brincó, los doctores dijeron, esto es allanamiento de morada. Y tú ya es un crimen loca. y se va para la cárcel. Nosotros ya tenemos que cuidar de ella, güey. Fuck. Que no las querían, güey. Híjole. Porque qué no estaban gachos, locas, güey. güeyes. Y el caso de Amalia y Consuelo no era extraordinario, güey. La realidad es que la sociedad tachaba de loca a cualquier mujer que rompiera con las normas preestablecidas y los roles de género. Sí, es el, ¿no? Canon. Pero eso ya se acabó, que bueno, ¿verdad? En Sí, los es lo tiempos, bueno, sí. es lo bueno. Uf. Y como decía, las Ya familias está en el pasado. ajá, Nosotros damos 2000 años. tienen mucho o todo que ver con el internamiento arbitrario de cientos de pacientes mujeres. Estoy hablando de personas que estaban hasta la madre de sus familiares que no se comportaban como, y cito, señoritas, y las mandaban a la Castañeda. La ex morra loca. Otro caso es el de Rosario, que su hermano, y cito, se vio obligado a internarla porque no podía soportarla en su casa. Ajá. Y otro factor que afectó, así de Así pelado, nomás. no, Ajá, no, que no yo la aguanto. Vale, sí, se ve loca ahí. Ah, ahorita le ponemos No se preocupe, señor Aquí está Martínez. la rueda de enfermedades Exacto. mentales. Escoja una. Tira el dardo. Histeria, ninfómana, sifilítica. Listo. Ninfomanía histérica. Denle uniforme, galletas saladas y mételo en un cuarto. ¿Sí? O puede ser empleada del lugar. Ya, güey. Y, por ejemplo, y les contaba que luego se llenó de militares. Y fue justo otro factor que afectó a la psicología Que de eso los sí lo mexicanos. entiendo, porque en la milicia Sí. los deja... Te deja con muchísimos problemas. Y un ejemplo que tenemos es el de José, güey, quien ingresó a la Castañeda en febrero de 1914. Era un estudiante de derecha de 23 años que asistía a la Academia de Bellas Artes. ¿De derecha o de derecho, güey? Porque cambia un poquito el Era un estudiante de derecha. Entonces, ¿por qué? Ah, ok. Sí, porque asistí a Bellas Artes y empezaste a tener... Ajá. Sí. Ok. José empezó a perder la cordura cuando Francisco I. Madero ocupó la silla presidencial. Su mamá dijo que José estaba considerablemente decepcionado por el gobierno en turno y su carácter se tornó nervioso. Y como no tenía Twitter para decir nada, güey, se fue a la verga. A huevo. La Castañeda, el Twitter real. Al Pero punto... piensas bien, güey. Está lleno de linfómanos y de... Sí, Sí, güey, gente sí, sí. torcida. Dice que esto... Asimétrico. Se conoció un chingo de banda, ¡El chocolate! güey. Sí conoció un montón de asimétrico, ¿no?
Dicen que se irritó, la mamá decía, se irritó al punto, y cito, de irritarse hasta con el sonido de los pájaros. Entonces el joven entró en una depresión severa y pasó sus tardes escribiendo cartas a Madero, güey, quien por ciento también lo dejó en visto siempre, güey. Nunca le contestó a los muertos. ¿No? Pues José entró en crisis cuando ocurrió la decena trágica, güey. Que fueron 10 días de golpe de estado donde José era un vato comprometido con la vida política del país. Punto, güey. Sí, güey. Sí. Pues todos sabemos aquí perecieron miles de mexicanos y culminó con el asesinato del presidente y del vicepresidente. La mamá de José escribió, y cito, pasó por el tiroteo en la plaza de armas, llegó a casa lleno de sangre. Llegó con el semblante lívido, horrorizado de espanto, casi ni comió ese día. Él decía, no esperaba más susto en la vida que el que había nacido de nuevo ese día. El vato le tocó ver el pedo, aparte, güey. Le tocó la escena que está en gacho, ¿no? Sí. Deja una secuelita, todo trágico, sí. Y justo por eso dejó de ser un estudiante dedicado, se tiró a la bebida, comenzó a escribir poesía y continuó escribiendo cartas. Que la bebida cartas. está íntimamente ligada a la poesía. Claro. Sí. Y esta vez el presidente espurio, Victoriano Huerta, güey, era el que estaba recibiendo sus cartas. Sí. Ajá. Y en sus cartas el joven se empezó a ofrecer como diputado, güey. Bien, entonces. Por cierto, Huerta también lo dejó en visto, güey. Tiene todo que se necesita, alcoholismo. Ajá. Pero sin embargo, antes de comenzar una hipotética carrera política, su depresión se agudizó y es cuando lo internaron en la Castañeda. Y debido al incompleto de su expediente, no se sabe dónde terminó José, güey. Es otro de los desaparecidos, que lo más probable es que está en una fosa ahí enterrado. En donde ¿qué ahorita hace vive si la logró gente, ser diputado, bro? La enfermera chinga otra vez ácido. ¿No? Ya todos los días, güey, repartiendo cucharadas de polvo. Me nomás volví a tú, equivocar. Güey. Y pues la historia de la Castañeda es amplia, güey. Pero con las historias individuales de los locos que pisaron el manicomio, podemos llenar demasiadas páginas y episodios en leyendas legendarias. Cosa que por la extensión que manejamos se saldría de control y sería un episodio de 10. Y el tamaño no importa. Sí. Pero así pasaron más de 50 años de abusos, torturas y básicamente ignorancia, güey. En un edificio cuya infamia y leyenda negra sobrepasó los estándares de la dignidad humana, güey. La crisis interminable que vivió la Castañeda solo podía terminar con su derrumbe, güey. El exceso de pacientes era evidente, güey. Y es por eso que el gobierno formó la Operación Castañeda, con la finalidad de desmantelar el manicomio. Crearon 11 granjas en diferentes partes del país, pensando en que el trabajo agrícola sería beneficioso para los enfermos mentales. Neta que su estrategia fue, vamos a mandarlos a todos a una granja. Sí, güey. Es como cuando mandan a tu perro a la granja. Ajá, exacto. Se ve con unos amiguitos. Así. No, estaba feliz corriendo ahí en los pastizales. Sí, va a estar bien. Güey, lo triste es que hay Woodstock. videos. Por ejemplo, hay un señor, no sé cómo se llama, ya viejito, tiene como 90, ni se acuerda cuántos años tiene. Estuvo en la Castañeda, fue los que mandaron a la granja. Sigue en la granja y ahí murió, güey. Nunca lo soltaron, se quedó ciego. Habla y él dice, tú me oyes hablar, yo estoy perfectamente cuerdo y todo, pero y ahí murió, güey. O sea, la granja era otro tipo de prisión, güey. Pero ahora donde trabajaban gratis en una granja, y ahí murió, güey. Nunca los diagnosticaron, que nunca aquí los ya estaban curaron. cero Güey. supervisados. O sea, ya nada más de, pues, trabajen. Eran esclavos, literal. eran ¡Avándaro! esclavos. Sí, avanza. Córtate esas zanahorias, ¿no? Te vas a poner bien. Exacto. ¿Tienes esquizofrenia? Sí, mira, pela unas lechugas. Está bien bueno ese pedo. ¿O quieres electrochoca? En la calle. ¿Eso o...? Vamos a sembrar acá, porque Sí. está de moda ahorita. Está de moda. Soya, güey. Y este proyecto, les digo, comenzó en 1944, que fue cuando trasladaron a unos pacientes, entre comillas, recuperables, a una granja creada en Guanajuato. Y así comenzó el desmantelamiento que terminó exitosamente en 1968 durante el mandato de Díaz Ordaz. Mames, que No les les tomó tomó 20 24 años, años. Ajá. Sí, señor. Y crearon las granjas locas, ¿no? Sí, o sea, y luego lo terminó Díaz Ordaz, güey. Decirlo terminó Díaz Ordaz nunca es bueno. No, güey. Decirlo empezó Porfirio y lo terminó Díaz Sí, Ordaz. güey. O sea, güey, qué ¡wow! pedo. Está así de Lex Luthor y el pingüino. Así. No mames. Sí. Cualquier cosa que termine Díaz Ordaz no termina No, chido. güey, Termina abruptamente. No lo Piénsalo. terminaron, güey. O sea, literalmente lo que hicieron es que los mandaron a otros lados y se olvidaron de ellos y se murieron, güey. Hay una leyenda urbana de que abrieron las puertas y los dejaron salir, Simón. Crac. Muchos sí fue así.
De hecho, hoy en día no existe ni siquiera una placa que nos recuerde este oscuro establecimiento, güey. Está padre eso, ¿eh? Es como si la historia oficial buscara borrar su memoria. En donde estaba el manicomio se construyeron unidades habitacionales y comercios. Lo único que quedó en pie en esos tiempos fue la fachada que fue trasladada al pueblo de Amacameca. Güey. Amecameca. Sí, Amecameca. Y ahí es donde lo pusieron. Se han grabado telenovelas con esa fachada. Es muy bonita. O sea, era un proyecto que... Ajá, Sí. Y cuentan que se pueden escuchar gritos y lamentos ahí en ese lugar, güey. Sí. Es que no, hay una teoría. ¿Ubicas el sonido que empieza a rebotar y agarra velocidad y vuelve a sonar? Sí. O sea, en las canchas de racquetball, porque nomás que está en el norte, vuelve a sonar la pelota y los gritos y los tenis y así. Entonces eso, qué feo, pedo. Hasta aquí mi análisis, Badía. Volvemos contigo. Tengo miedo. Vamos contigo. Eso me va a dar miedo ahorita. Pues la Operación Castañeda fue vendida como un, y cito, esfuerzo filantrópico del gobierno del presidente Díaz Ordaz para auxiliar a los enfermos mentales con nuevas instituciones para su tratamiento y por medio de la deshospitalización del viejo manicomio. O sea, básicamente dijeron... sí, esto todo el mundo ya se dio cuenta que no jaló, entonces va a ser algo que tampoco va a jalar, pero lo va a vender como que sí jala. Y en hoy 50 años... Aeropuerto de Santa Lucía. Yes. En 50, 20, 30 años se van a dar cuenta que tampoco jaló lo que yo hice, pero en su momento todo el mundo le aplaudió, güey. Vamos a mandar los aviones a unas granjas, güey. Van a vivir sus últimos días. Voladoras, a los pilotos de Mexicana, ¿no? Ya lo resolvimos, ya estuvo. ¿Ya fueron a Tenco? ¡Cállate, pendejo! ¿Qué acabas de hacer, güey? Me arriesgué, güey. Sorry. No tenía que hacer, güey. Y tengo que aprovechar que está este güey. Ahora hoy lo vi. Bienvenidos a Concula. No mames. Sí. Pero a final de cuentas, todas estas bonitas historias de vamos a mejorar y vamos a arreglar estos problemas que creamos. Los errores del pasado, sí. Es bien sabido, güey, que el factor que verdaderamente provocó el derrumbe de la Castañeda, güey, y el más importante fue la creciente urbanización de la Ciudad de México, güey. Necesitaban el terreno, güey. Y hoy es un estacionamiento. Sí, son torres de departamentos y una tienda comercial, güey, abajo. Pues es que era un terreno, ¿no? Enorme, güey. Sí. Pero eso fue, güey, a final de cuentas fue lana, güey. Es de... Güey, esos terrenos los podemos hacer edificios y lo podemos vender bien vergas. Está lleno de loquitos y gente que a nadie le importa. Más pelada, güey. Tirarlo. ¿Y qué hicieron? Unos a granjas, otros a otros hospitales y al resto que se salgan, güey. Me vale verga, güey. Y entre más personas migraban a la capital, pues se tenía que abrir más espacio para permitir el crecimiento en la mancha urbana, güey. Y por supuesto había mucho dinero de por medio y algunas personas beneficiadas por la Operación Castañeda fueron las compañías inmobiliarias. Obviamente. Y es así, justamente con lo mismo de siempre que concluyó este experimento social fallido. El tirar esta institución o este edificio, tal vez de cierta manera, fue una forma en la que México trató de ocultar y olvidar un periodo muy oscuro de nuestro país. Pero aunque la edificación no exista, es importante nunca olvidar este periodo de nuestra historia. Porque como dijo el historiador Klaus Dorner, y cito, la locura fue justamente la antítesis de la ciudadanía. El ciudadano era el sujeto ideal, mientras que el loco carecía del elemento que hacía al ciudadano ilustrado, es decir, la razón. Solo el hombre racional podía participar en política, esto es, en el espacio público. Quienes no fueran lo suficientemente racionales debían vivir aislados, observados y científicamente clasificados. ¿Cuál materialización de los nuevos demonios que embadurnaban el progreso de un mundo que parecía secular y moderno? Pinche capitalismo. ¿Qué? Es que es el tema. O sea, es como un experimento social. O sea, como que aquí hay dos cosas que rescato de lo que contaste. Me cae muy gordo, güey, que en el tema de México y las cosas que pasan siempre es borroso, güey. Siempre es borroso y las víctimas siempre no se alcanzan a ver. Y el único nítido es el puto presidente, güey. El único que sí se ve es el otro güey diciendo, vamos a tirar esta porquería. Pero, y las víctimas reales, güey. O sea, como el caso de Ángel, güey. Es un vato que estaba bien, güey. Sí. Y que lo jodieron y que insultó seguro a un fifí, güey. Ahí se quedó y enloqueció real. Sí, güey. Y de pronto se siente borroso. O sea, esas historias se pierden. ¿No? El viejito, güey. Eso, güey. Ajá. Ángel. Ese literal empezó a ver borroso. De la granja, por ejemplo.
Y lo segundo, es, diferente. si le dejas en las manos de la sociedad el poder castigar a la misma sociedad, se vuelve eso, güey. Ah, me insultaste, güey. Ese güey está loco. ¿Cómo que la verdad? Y pasa, y eso es castañeda. Pasa con los chotas de antes, ¿no? Señor de las moscas. Sí, y es justo... Eso, güey. Sí, eso me recordó bien cabrón. Y es justo con lo que quiero cerrar, güey. Porque se me hace bien importante que no hay que olvidar esta historia que acabo de contar y todo lo que sucedió, güey. Porque las cosas no han cambiado mucho, güey. Lo único que cambia es la definición de locura, güey. Se le pone otro título cada década por el poder y las instituciones quienes deciden qué es el nuevo anormal, entre comillas. Güey. ¿Y a quién hay que Y se sigue manipulando con la ciencia para justificar el estigmatizar, segregar y quitar libertades a quienes ellos deciden que no van con su proyecto de nación o sus morales. Güey. Lo cambiamos de el esquizofrénico a LGBT. Lo cambiamos de el que tiene sífilis. Disidente. Sí, nomás le cambian el nombre, pero siempre existe estos güeyes que agarran la ciencia y la manipulan a su favor para prohibir abortos, matrimonios, amor, ser libre, pensar diferente. Y yo lo veo, por ejemplo, desde mi perspectiva, gente que le dices fake news. Y dice, güey, está en video, cabrón. O sea, yo salí en la mañana con un video donde el presidente se baja de una camioneta y se va a otra. Es como de, güey, no puede ser falso si está en video. Pero es como de, no, te etiquetan. Y el tema, aquí lo peligroso no es un güey que etiquete. Es todos los demás haciéndose pendejos, güey. Sí, güey. Y es de, güey, sabemos todos que Ángel no estaba loco, güey. Pero decidimos voltear al otro lado, güey, porque mientras no sea yo, no va a tener un pedo con ese güey, que es el que te puede encerrar. Ajá. Eso está cabrón. Y ahorita tenía razón. Vámonos todos a la verga, ya de una vez. Ya que nos dé beso de 3, que nos dé COVID. Sí, y ahora es difícil que te encierren en un manicomio porque ha avanzado mucho la psicología y todo. No, pero de todos modos sigue es siendo... bien fácil que te segreguen, que te quiten derechos. No, sigue siendo algo muy cabrón, güey. O sea, mi papá estuvo en, me parece que 2 psiquiátricos diferentes, uno en México y uno aquí. Y de todos modos, con todos los avances y todo, o sea, mi papá tenía bipolaridad, o sea, no tenía esquizofrenia o algo así. Y de todos modos, pues los tenían a todos juntos, güey. Y era muy difícil para él, claro, sobre todo en la parte anímica, decir, es que, o sea, yo sé que tengo un problema, pero no estoy como él. O sea, él ya... Pero hay días que estoy bien, no tenemos lo mismo. Exacto, Simón. Sí. Y de todos modos sigue siendo, digo, sí ha cambiado, sí ha avanzado, pero todavía queda mucho por recorrer, güey. Muchísimo, porque aparte, acuérdense... Y nadie se quiere aventar ese tiro, güey. No. Porque es enderezar a alguien chueco, güey. Pero no, porque ¿sabes por qué nadie se quiere aventar ese tiro, güey? Porque todos están ocupados aventándose un tiro contigo en Twitter, cabrón. Es lo que te digo, todo el mundo es un pendejo, güey. Sí, güey, ajá. No ven quién es el pedo, güey. No, es como una amiga que yo le decía de, güey, es que hoy bañé 100 perritos, visita a tu abuelita, güey. O sea, porque el ser humano te duele, güey. ¿Sabes cómo? O sea, es el tema de enderezar a un cabrón que tiene bipolaridad que ni siquiera es tan grave, güey, ¿no? O sea, un esquizofrénico, lo entiendo, esa cosa es una puta tortura, güey. Porque es mental. Os digo las grabaciones de cómo escuchan las voces de esos güeyes. Sí, está horrible. O sea, no sé qué haría si me pasa algo así. Pero en el caso de güeyes como tu jefe, güey, hay periodos donde está chido, güey. Sí, y hay medicamentos, y hay forma... güey, y hay banda que sí te puede ayudar realmente, güey. Pero el tema es, no, pues enciérralo ahí con los demás, cabrón. ¿Simón? ¿Sí? ¿Por qué? Ambesi. Así es. No somos empáticos realmente. No. Y no solo no somos empáticos, nos han enseñado, nos han inculcado, ha percolado tanto en la cultura, especialmente en México, en todos lados, pero en México es súper obvia el separarte en grupos, güey. El yo soy equipo y no importa lo que haga mi equipo. Es que es más fácil odiar si están en un lugar. Los fifís, los chairos, los whitexican, los morenos, o sea, todo. Y así es como los controla. Entonces, él tiene problemas mentales. Va, yo no soy de ese equipo, güey. Yo no soy de este otro equipo. El mío nunca la caga y voy a justificar. En lugar de nomás ser humanos, pasárnosla bien chido, cagarnos de la risa, pistear juntos y bailar como debería de ser. Y justo esto que acabo de decir, me hubiera terminado llevando a la Castañeda, güey. Este programa. Es que también traes tatuados pinches cosas satánicas, güey. O sea, ya... sí. Puta madre. Yo sería histérico. ¿Qué? Sifílico. Nerviosis. No, eso que es bien caliente. ¿Zoofílico? No, ninfómano. Ninfómano histérico. Sí. Ninfómano Trapper Keeper. Ese estaba bien cabrón. Sí, yo sí sería eso.
Toxicomanía voluntaria, yo sé. Toxicomanía. Toxicomanía por gusto. Sí, Toxicomanía a la carte. Exploración interdimensional personal. ¿Dónde está la enfermera que da cucharadas de ácido? Mira, rebájale con esto, hija. Échale en 2 litros de agua. Tonayán, Tang y una cucharada de ácido. Ay, güey. Y pues con eso terminamos. Chumel, gracias por darte la vuelta, güey. Pues, ¿dónde te puede seguir la esta gente? castañeda que tiene acá en Ciudad Juárez. ¿Dónde te puede seguir la gente que no te sigue? Pues, si te quieren ir a tirar Ya no madres. me sigan, no. Ya no, ok, ya no lo sigan. No hagan nada. No, ahí en el Pulso de la República estamos todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Me pueden seguir todas mis redes sociales. Son @LópezObrador_. Y por ahí se rumora que hay alguien del equipo Leyendas ahí trabajando en el Pulso. Sí, mi Gaby. Así Mi Gaby. es, claro. Ahí ya saben, todos 3 guionecitos. Ahí está muy cotorrito. No se pierdan el Pulso, que estamos allá en el YouTube y Chumel Torres en todas las redes. Y ya, pasa usted y critique a la carta. Aquí no se le va a encerrar ni se agrega. Aquí todos estamos locos. Exacto. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como @Leyendas Podcast. Yo soy Ningún Eduardo. Y a mí me encuentro como Mario López Capi. Yo soy el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Vámonos todos a pistear. Live long and prosper. Y eso fue buena idea, pésima ejecución. En resumen, el manicomio de la Castañeda. Un gran, Pues qué locura, ¿no? horrible experimento. ¡Qué social. locura! Estuvo bien loco el episodio, güey. Don Porfis haciendo de las suyas. El Don Porfis. No. Pero qué bonitos tiempos esos donde puedas llegar y, quiero ser psicólogo, ¿me dejan pasar? Sí, pásale, güey. póngase una bata. Es que me encanta escuchar a la gente y sus problemas, ¿sabes? ¿Dónde los electrocuto? Llévenme directo al cuarto de electrocutar. Yo Che los curo. sociópata, vas. Sí, yo curo a todo mundo, mándelo. Ya, mira, sé que todavía es temprano para hablar de esto, güey. Y sé que a lo mejor te va a causar un poquito molestia, güey. Ya sé dónde va. Pero Estoy listo. se va a acabar octubre, va a seguir noviembre y luego sigue Navidad, güey. Sí, señor. Hay cosas que no podemos cambiar. Tin, 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 tirirín, tin, tin, tirirín, tin. Y si quieren estar bien preparados con sus regalos navideños, recuerden que tenemos mercancía oficial de Leyendas Legendarias. Pueden consultarla ahí en nuestras redes y en la página. Están Dricker, Chunchos, Rey Camiseta y Master Láser. Yes. Hay tazas, tarros, playeras, pins, gorras, un cómic, unos portacaguamas, vasos térmicos. Hay muchas portacaguamas? cosas. Sí. Y si quieren, Y es la mejor manera de llevar Halloween y lo tenebroso hasta la Navidad. claro. Y si tienen ustedes, si son de los que les gusta prevenir y comprar desde antes, háganlo de una vez, porque si no en diciembre van a estar de que, ay, el 24, no me lo puedes mandar de una vez por UPS. No, güey. No, y pasó el año pasado que se agotaron para esas Se tratan fechas. algunas cosas. Ajá. Entonces, sí, desde ahorita, poco a poco, vayan llenando esos calcetines que se cuelgan arriba del calentón. Ro, po, pom, pom. Es la época favorita de Borre. Sí. Sí, sí lo veo. Despídenos, Borre, despídenos Sí lo veo de con esa Santa. felicidad. Sí. ¡Feliz Navidad! ¡No! Un próspero año nuevo. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte. Y si no, de todas maneras, pícale a suscribirte, campanita.